Para introducir este sermón me gustaría remontarme al año 1963. En ese año, en el año 1963, un teólogo anglicano llamado Harry Blamires hizo esta sombría evaluación del estado de la mente cristiano. Él dijo lo siguiente, y acá estoy cito: la mente cristiana ha sucumbido a la deriva secular con un grado de debilidad e inutilidad sin parangón en la historia humana. Es difícil hacer justicia con palabras para describir la completa pérdida de moral intelectual en la iglesia del siglo XX. No se puede caracterizar sin tener que recurrir a un lenguaje que suene histérico, que suene melodramático. Él dice, en 1963, ya no existe una mente cristiana. Sigue habiendo, por supuesto, una ética cristiana, una práctica cristiana y una espiritualidad cristiana, pero como un ser pensante, el cristiano moderno ha sucumbido al secularismo por completo. Fin de la cita. El cristiano moderno ha sucumbido, se ha entregado al secularismo moderno, año 1963. 32 años después, en 1995, un historiador llamado Mark Noll afirmó algo muy similar en su reconocido libro llamado The Scandal of the Evangelical Mind, el escándalo de la mente evangélica. Y él, este historiador, tras haber examinado minuciosamente el estado de la iglesia en esa época, llegó a la siguiente conclusión, cito: el escándalo de la mente evangélica es que no hay mucha mente evangélica. El escándalo de la mente evangélica es que no hay mucha mente evangélica. Si ambas evaluaciones fueron acertadas en ese entonces, en el siglo XX, en 1963 y en 1995, la verdad es la siguiente, hermanos: es muy difícil encontrar las palabras para describir la situación en la que nos encontramos hoy en día en el siglo XXI en la iglesia. Es muy difícil. Si esto fue cierto en el siglo anterior, ¿cuánto más lo es hoy en día? La claudicación de la mente cristiana ante el secularismo postmoderno no ha hecho más que intensificarse en estos últimos años. Y por claudicación me refiero a la rendición. Hay una renuncia de la mente cristiana, de la moral cristiana ante el secularismo postmoderno hoy en día. Hay una clara falta de valentía en los cristianos para pensar diferente a la cultura, para combatir el error, para proclamar la verdad. Ya muy poca determinación, incluso dentro de la iglesia, para hablar de distintas cuestiones, como por ejemplo el género, la sexualidad, el matrimonio, el entretenimiento, las filosofías, las agendas políticas y las últimas modas culturales. Incluso dentro de la iglesia falta determinación para hablar de estos asuntos. No se habla bíblicamente. Hemos perdido la mente cristiana, la hemos entregado a la fuerza del secularismo. ¿Cuál es el antídoto entonces ante esto? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución ante la mente cristiana a la que muchos han renunciado? ¿Qué es lo que debemos hacer para proteger nuestra mente cristiana hoy en día? Y creo que las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 6 proporcionan una respuesta que consiste de dos principios fundamentales que no podemos ignorar si no queremos claudicar nuestra mente cristiana. 2 Corintios capítulo 10 del 3 al 6. Vamos a leer ese pasaje en el cual vamos a estar meditando esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 10, voy a leer el contexto. Versículo 1 dice: yo, Pablo, os ruego
por la mansedumbre y por la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, dice Pablo. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana para recibir de ti tu palabra. Padre, te ruego que renueves nuestro entendimiento, que transformes nuestra manera de pensar, que nos muestres en esta mañana la importancia de militar por la mente cristiana, de no entregarla ante el secularismo, de no rendirse en esta batalla por proclamar la verdad, de no tener vergüenza, Señor, de combatir el error con tu palabra. Padre, trae convicción de corazón hoy a nosotros. Renueva nuestro entendimiento y danos la sabiduría para entender lo que tú tienes para decirnos hoy. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje Militando por la mente, militando por la mente. ¿Cuál es el antídoto entonces por esta claudicación de la mente cristiana ante el secularismo hoy? Algo que no podemos ignorar. Y en este pasaje encontramos dos principios fundamentales. Dos principios fundamentales, como dije, que no podemos ignorar si no queremos que nuestra mente cristiana termine muerta ante el secularismo posmoderno que hoy en el cual estamos todo el tiempo viendo en la televisión, en las aulas, en el trabajo. ¿Qué es lo que podemos hacer? El primer principio para no sucumbir ante el secularismo posmoderno es este: es apartar el armamento adecuado. Apartar el armamento adecuado, para no sucumbir ante el secularismo. Y por secularismo lo que quiero decir es todo aquello que apunta a separar de Dios de la vida. Esa sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano. A eso me refiero por secularismo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para no sucumbir ante esta idea sistemática que trata de eliminar a Dios de todas las cosas? Lo primero que debemos hacer es apartar el armamento adecuado, elegir el armamento adecuado. Pablo señala lo siguiente, noten, versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estos dos versículos, versículos 3 y 4, son una respuesta a la acusación de los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia en Corintio en aquella época y estaban diciendo, estaban sosteniendo, estaban afirmando que Pablo andaba según la carne. Increíble. Había gente que se había introducido, los superapóstoles, falsos apóstoles, que se habían introducido dentro de la iglesia y que decían que Pablo, la manera en que él hacía el ministerio, era según la carne. ¿Cómo sabemos esto? Por el contexto. Por el contexto, noten versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Después dice entonces, y esta es la respuesta, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Había personas dentro de la iglesia en Corintio que sostenían que Pablo andaba según la carne. Y esto quiere decir que para ellos
Pablo tenía la apariencia física de Pablo, era despreciable. Para ellos, las habilidades de comunicación de Pablo eran menospreciadas. ¿Cómo sabemos esto? El contexto de nuevo. Noten versículo 10 del capítulo 10. Dice, porque a la verdad dicen ellos, las cartas son duras y fuertes, noten, mas la presencia corporal débil. Están hablando acerca de Pablo. ¿Y la palabra qué? Menospreciable. Noten lo que estos hombres estaban diciendo, que se habían introducido en la iglesia, tanto la apariencia física de Pablo como su retórica, su elocuencia, eran despreciables a los ojos del mundo. Lo consideraban a alguien sumamente tímido e incluso débil físicamente hablando. Hay cuadros, de hecho, imágenes que pintan a Pablo como un personaje pequeño. Alguien excéntrico, alguien escuálido, alguien poco atractivo. Y estos hombres se habían introducido en la iglesia y lo acusaban de andar según la carne, de no tener lo que necesita para tener un ministerio fructífero. En otras palabras, Pablo era un don nadie ante la mirada secular de sus contemporáneos. Era un don nadie. No cumplía con las normas para tener un ministerio fructífero, efectivo. Su elocuencia era mala, sus palabras no eran poderosas, su físico era poco atractivo. Alguien escuálido, alguien débil físicamente hablando, no puede tener fruto en el ministerio de esta manera, sufre demasiado. Y en respuesta a esta acusación, Pablo dice lo siguiente, ahí llega el versículo 3. La acusación era que él andaba según la carne. Y ahí viene la respuesta, versículo 3 dice, porque, o pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Noten lo que hace Pablo. Pablo admite que andaba en la carne, pero de ninguna manera militaba según la carne. Noten la diferencia y el juego de palabras que hay con estas dos pequeñas preposiciones. En una dice en la carne y en la otra dice según la carne. Y esto es de parte de Pablo, esto es el genio creativo de él. Él dice, admito, sí, que yo ando en la carne, pero de ninguna manera milito según la carne. Aquí la palabra carne no se refiere a una vida de maldad, como es muy habitual en otra de las epístolas de Pablo. Por ejemplo, acompáñenme a Romanos 8. No siempre que se usa la palabra carne tiene la misma connotación o tiene el mismo sentido. Por ejemplo, acá tenemos a Pablo escribiendo a otra iglesia, otra epístola, capítulo 8 de Romanos, y noten lo que dicen los versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Si vivís conforme a los estatutos, a las reglas, al pecado, dice, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces, ¿qué? Viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Filipenses capítulo 3. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Noten aquí, en Filipenses 3 y en Romanos 8, dos epístolas diferentes por el mismo autor, Pablo utiliza la palabra carne en un sentido en referencia al pecado. No somos deudores del pecado, no andamos en el pecado, pero ese no es el sentido que Pablo utiliza en 2 Corintios 10. Pablo dice, pues aunque andamos en la carne, acá él no se refiere al pecado, no se refiere a una vida de maldad. En lugar de ello, aquí Pablo describe la debilidad que es propia de la vida humana. La debilidad que es
propia de la vida humana. Pablo se está refiriendo a la vida terrenal, al aspecto físico. Esto quiere decir que Pablo estaba viviendo en la carne en un sentido físico, no espiritual. Aunque andamos en la carne en un sentido físico, ese es el punto. Pablo no está hablando de un aspecto moral. Y este es el mismo uso que vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Se acuerdan en Gálatas 2:20? Con Cristo, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, ¿en la qué? En la carne, dice. No está hablando del pecado, está hablando del aspecto terrenal, de la vida física. Lo que ahora vivo en esta vida física, lo vivo en el poder de Dios. Esa es la idea. Y ese es el punto de aquí de Pablo. Pablo les contesta a la acusación a estos falsos apóstoles que decían que él andaba según la carne. Y él dice, aunque andamos en la carne, él no dice según la carne, en la carne, aunque andamos en el ámbito terrenal, aunque tengo limitaciones humanas como también la tenemos todos de nosotros, dice Pablo, de ninguna manera milito según la carne. El punto es este, hermanos. Pablo aquí está diciendo que él no era inmune a las fragilidades, él no era inmune a las debilidades que son propias de nuestra humanidad en este mundo. Pablo no era inmune a eso. Pablo no era un superhombre. Pablo tenía debilidades, Pablo tenía fragilidades. Si no, escuchen lo que dice en el capítulo 4 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos ¿de qué? De barro, no dicen vasos de oro, dicen vasos de barro, habla con respecto a su debilidad, a su fragilidad, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Salten al versículo 16. Por tanto, dice Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, tiene debilidades, tiene fragilidades, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, esta vida física, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, Pablo reconocía que no era sino un vaso de barro y que su hombre exterior ciertamente se estaba desgastando. Él reconocía eso. Y todas estas palabras son una gran demostración, ¿saben de qué? De humildad. Pablo no pretendía ser el mejor apóstol. Pablo no pretendía ser un superhombre. No, él mostraba su humildad y él dice, mi hombre exterior ciertamente se desgasta. Dios nos has entregado esto en vasos de barro. Somos frágiles, tenemos debilidades. Claro, por supuesto, ando en la carne, no en el sentido de pecado, pero de debilidad, de fragilidad, de esta vida terrenal física. Estas son palabras de humildad. Pero aquí es importante señalar, hermanos, que la humildad, y esto es importante, la humildad no es sinónimo de claudicación. La humildad nunca es la verdadera humildad nunca es sinónimo de claudicación, de renuncia, de darse por vencido. Aunque Pablo vivía en la carne en un sentido físico, ¿saben lo que él hacía? Él conducía su ministerio de una manera totalmente diferente. De una manera totalmente diferente. Por eso él dice, aunque andamos en la carne, físicamente hablando, no militamos según la carne. O sea, Pablo dice, y él
dice ser humilde, pero él no dice claudicar. En ningún momento él se amoldó al mundo, en ningún momento él se acomodó a las normas del mundo. Al contrario, estas cosas, estas normas del mundo, estas normas de la carne, Pablo ya las había menospreciado, Pablo ya las había desechado. Eso lo leemos, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, donde claramente vemos, y él dice, después del versículo que leímos hace un instante, el versículo 3, salten al 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, soy irreprensible. Pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo ya había menospreciado, Pablo ya había desechado las normas del mundo, dice en Filipenses 3. Él no andaba según la carne, no se acomodaba a las estipulaciones ni las estrategias del mundo, sino que él militaba de otra manera. Él militaba de otra manera, dice. Ahora, ¿qué significa militar? El verbo militar básicamente significa entrar en batalla. El verbo militar significa servir en carácter de soldado. Y esta imagen describe en términos concretos la perspectiva que Pablo tenía con respecto a la vida cristiana. Con una sola imagen, Pablo nos deja entrever cómo él consideraba la vida cristiana, la obra del ministerio. Él la consideraba como ¿qué? Como una guerra espiritual. Como una guerra espiritual. Eso es lo que es la vida cristiana, una guerra espiritual. No son vacaciones. La vida cristiana no es todo color de rosa. La vida cristiana no es solamente paz. La vida cristiana es una guerra espiritual. Y Pablo la consideraba de esa manera. Por eso él utiliza la imagen de la milicia. Yo no milito según las estipulaciones y las normas del mundo. Esto quiere decir que Pablo, nunca sucumbió al secularismo a pesar de las debilidades que él tenía. Él nunca renunció a la mente cristiana a pesar de las flaquezas que se manifestaron en varias oportunidades de su vida. Nunca lo hizo. Ni por un momento Pablo accedió a someter su ministerio bajo la carne en nombre de la humildad. Nunca lo hizo. Muy por el contrario. Pablo siempre presentó batalla porque entendía que la edificación del cuerpo de Cristo depende de esto. Y eso es algo que nosotros, tú y yo, debemos entender. Que la edificación del cuerpo de Cristo depende de la batalla y de la guerra espiritual en la que estamos. Depende de eso. Pablo siempre presentó batalla. Y es importante que entendamos nosotros, hermanos, que la iglesia no puede edificarse de otro modo. No puede. Por eso Pablo inmediatamente, después en el versículo 4, él afirma que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. Inmediatamente él afirma eso. No son el producto del ingenio humano. No se basan en la metodología secular de este mundo, no. Nosotros no peleamos de esa manera. Nosotros peleamos por la verdad de Dios. Esa es nuestra misión como iglesia. 1 de Timoteo 3, versículo 14, dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Esa es nuestra misión como iglesia, sostener firme e inquebrantablemente la verdad de Dios en este mundo secular, que quiere separar a Dios de todas las cosas. Nosotros la sostenemos la verdad. No nos avergonzamos de la verdad.
No renunciamos a la mente cristiana, sostenemos la verdad, peleamos por la verdad, pero siempre debemos asegurarnos que nosotros estamos peleando por la verdad a la manera de Dios. A la manera de Dios. Esto significa que el fin siempre determina el armamento de nuestra guerra espiritual. El fin, el objetivo final, sostener firme e inquebrantablemente la verdad de Dios, siempre determina el armamento que usamos. Determina los medios de nuestra guerra espiritual. O sea, en el momento en que nosotros empezamos a conducirnos con otro armamento que no sea el de Dios, entonces habremos comprometido nuestro ministerio, porque Cristo, hermanos, no edifica a su iglesia con armas de la carne. Él no lo hace de esa manera. Él no edifica el cuerpo con armas de la carne, con ideologías humanas, con el ingenio humano, con estrategias de este mundo. Él lo hace a través del poder de su fuerza, dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Lo hace a través del poder de su fuerza, viene de Él. Lo hace a través de un armamento adecuado. Y el único armamento adecuado, según el versículo 4, son estas. Son las armas poderosas en Dios. Noten, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que ¿cuáles son? Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, el único armamento adecuado para la obra del ministerio son armas poderosas en Dios. Ahora es interesante que Pablo no dice armas espirituales. Uno esperaría que Pablo diga armas espirituales en contraste con armas carnales. Pero Pablo no dice eso. Pablo no dice eso. Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y él no dice espirituales porque el énfasis de este pasaje está en el poder efectivo de Dios más que en su naturaleza. Ese es el énfasis de este pasaje. El énfasis no es la naturaleza de la batalla. El énfasis es el poder efectivo del armamento de Dios. Y él dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, para la destrucción de fortalezas, Pablo tenía un armamento mucho más adecuado que cualquier arma que este mundo pueda ofrecernos. Y para describir el poder efectivo de este armamento que viene de parte de Dios, Pablo aquí alude, por medio de una sola palabra, fortalezas, a una fortificación formidable que estaba ubicada en una montaña cercana de la ciudad de Corinto, a la cual los habitantes se retiraban en caso de estar bajo ataque. Era una ciudad, era un lugar extremadamente seguro en medio de la guerra. Muy pocos podían entrar a este recinto fortificado que estaba arriba en la montaña y que se conocía en la antigüedad como el Acro Corinto. Estamos lidiando, ¿se acuerdan? Con la ciudad en Corinto. Bueno, en la montaña atrás, a las alturas, estaba lo que se conocía una fortificación, un recinto alto, elevado, como el Acro Corinto. Y el punto es el siguiente. El punto de Pablo, al apelar a esa construcción que ellos muy fácilmente podrían visualizar en su mente, el punto de Pablo es que ni siquiera una fortaleza como el Acro Corinto se puede resistir ante el armamento de Dios. No se puede resistir. No se puede resistir. Porque el armamento de Dios tiene consigo mismo un poder efectivo. ¿Y cuál es el armamento? Noten que Pablo no nos dice cuál es el armamento. Él lo presume, porque ya lo había mencionado antes. ¿Y saben cuál es el armamento? La palabra de verdad. La palabra de verdad. Solo la palabra de verdad es lo suficientemente poderosa para atacar con éxito todas las fortificaciones formidables en las cuales los pecadores se puedan encontrar atrapados. Solo la palabra de Dios puede penetrar. Él lo había dicho en 2 Corintios capítulo 4. Noten, versículo 1, por lo cual, y noten los distintos sinónimos que Pablo va a usar para referirse al mismo armamento. Dice, versículo 1 de 2 Corintios 4, por lo cual
teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, Él dice, no desmayamos, no nos damos por vencido, no nos avergonzamos, antes bien renunciamos a lo oculto, renunciamos a lo vergonzoso, dice, no andando con astucia, ni adulterando la ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Noten que él compara la palabra de Dios con la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y ahora noten versículo 3. Pero si nuestro evangelio, es decir, la palabra de Dios es la manifestación de la verdad, que es el evangelio de Cristo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A Él predicamos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo ya había introducido el armamento de Dios. El armamento de Dios es la palabra de Dios. Es la proclamación de la verdad, es el evangelio de Cristo, es el conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el armamento de Dios. Y solo ese armamento tiene y puede atacar con éxito fortificaciones formidables de los hombres. Solo eso puede hacerlo. No hay otro armamento que pueda darnos la victoria sino el de Dios. Y esto es muy importante de recordar, hermanos, especialmente en un mundo que está saturado con secularismo. En un mundo que constantemente nos tienta a cambiar la estrategia, a decir que la palabra de Dios no es suficiente, a que hay mejores ideas, a que hay mejores puntos de vista, a que hay mejores estrategias humanas que podemos implementar para traer cambio en el corazón de las personas. No, hermanos, en un mundo saturado con secularismo, nosotros debemos levantar la bandera de la suficiencia de la palabra de Dios. Porque no hay otro armamento que pueda darnos la victoria. Y aunque para muchas iglesias hoy en día el Evangelio de Cristo no sea lo suficientemente sofisticado, el Evangelio es el único mensaje del mundo que salva. Les guste o no les guste. Romanos 1:16. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es dinámico, es efectivo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Para muchos hoy en día, en la iglesia específicamente, el Evangelio no es lo suficientemente sofisticado. No habla de los problemas que estamos atravesando. Para los supuestos progresistas cristianos, es un mensaje anticuado, que ya ha pasado de moda y necesita ajustarse a las nuevas ideologías humanas. De modo que, ¿qué es lo que hacen estas personas? Estos supuestos progresistas cristianos. Acuden desesperadamente a las armas seculares de la carne cuando la batalla es de índole espiritual. Tú no puedes ganar con armas de la carne una batalla espiritual. Y sin embargo, estos supuestos progresistas cristianos es lo que hacen, lo que acuden, lo que sostienen. Entonces hacen cualquier cosa para salir ganando en la iglesia y le dicen a las personas lo que ellas quieran oír con la realidad y con el objetivo de que se queden, de poder ganárselas. Y créeme, tú con armas de la carne puedes tener muchos seguidores. Tú con armas de la carne, tú puedes llenar muchas iglesias. Tú con armas de la carne puedes firmar contratos de libros. Sí que los puedes hacer, puedes tener programas televisivos, pero ninguna de esas armas puede penetrar el corazón de un hombre muerto y darle vida en Cristo Jesús. Ninguno puede hacerlo. Esas armas no pueden rescatar a los pecadores de la potestad de las tinieblas, hermanos. Hay un solo armamento adecuado para la edificación del cuerpo de Cristo y es la inerrante, infalible, suficiente palabra de Dios. No hay nada más. No hay nada más. Es la única y la mejor arma. El segundo principio, para no sucumbir,
ante el secularismo posmoderno es aplicar el ataque apropiado. No solo hay que apartar o escoger el armamento adecuado, hay que también aplicar el ataque apropiado. Aplicar el ataque apropiado. Noten lo que dice Pablo. Él continúa diciendo, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, versículo 5, derribando, dice él, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Evidentemente, hermanos, y es muy claro en el texto, la clave para tener éxito en una guerra espiritual consiste de un ataque de 3 etapas. Es un ataque de 3 etapas. Lo pueden ver en español también. En griego son 3 participios. Lo pueden ver acá también. Noten, derribando, llevando cautivo y estando prontos. 3 etapas. 3 etapas. Esa es la clave para tener éxito en la guerra espiritual. Inevitable para cualquier cristiano. Está compuesto de 3 etapas. Y la primera etapa es la siguiente, es la destrucción de cualquier fortaleza que se ponga en nuestro camino. Noten, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la primera etapa, destruir cualquier fortaleza que se ponga en nuestro camino. Ahora, estas fortalezas formidables que se levantan como el Acro Corinto, ¿sí?, pueden tomar la forma de argumentos, dice Pablo, o pueden tomar la forma de toda altivez. La primera palabra, argumentos, aquí en el texto, es una palabra muy general en griego que se refiere al resultado de la actividad de la mente, lo que pensamos. De hecho, Pablo ya la había utilizado antes en el versículo 2, solo que se traduce de otra manera. Noten versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen. Ahí que nos tienen es una palabra que se deriva de la misma que se traduce en el versículo 5 como argumentos, de aquellos que nos consideran, que piensan que nosotros andamos según la carne. Esta palabra se refiere al resultado de la actividad de la mente, es una palabra general. Esta palabra incluye cualquier pensamiento, cualquier razonamiento, cualquier perspectiva, cualquier punto de vista cristiano, punto de vista humano que llama locura al Evangelio de Cristo. Cualquier razonamiento, cualquier pensamiento, cualquier opinión, Pablo dice. Derribamos eso. Y no solo derribamos eso, dice Pablo, sino que también dice que estos formidables fortificaciones, con murallas altas y torres altas, también pueden tener la forma ¿de qué? De toda altivez. Esta palabra hace referencia a una actitud arrogante que rechaza la necesidad del conocimiento de Dios para la salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. Y esta primera etapa de nuestro ataque en la guerra y en la batalla cristiana es clave. Es clave para nosotros. Porque nosotros con demasiada frecuencia nos olvidamos de que la batalla se desarrolla al nivel de las ideas primordialmente. Incluso cuando ya tenemos un nuevo corazón, nos olvidamos que la batalla primordialmente sucede al nivel de las ideas, no de lo exterior. Entonces muchas veces somos como los fariseos, ¿no? En Mateo 5, ¿recuerdan? Que limitamos el pecado al acto del adulterio, pero no miramos el corazón. Y eso también lo podemos tener en la iglesia, dentro de la iglesia. Nos olvidamos que la guerra se desarrolla al nivel de las ideas. Comienza ahí, comienza en la mente. Entonces, en la obra del ministerio, en la vida cristiana, nosotros militamos por la ¿qué? No por las emociones de la gente, no por el corazón de la gente. Nosotros militamos por la mente de las personas que están envanecidas en sus razonamientos. Eso es lo que hacemos. Esa es la vida cristiana, esa es nuestra guerra espiritual.
Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, versículo 21, cuando describe la naturaleza humana sin Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 21. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice, que no tienen excusa. Nadie tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus ¿qué? En sus razonamientos, en su forma de pensar, y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el problema. Y nosotros estamos militando por la mente de las personas cuyos razonamientos están envanecidos. Efesios 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los inconversos, que andan en la vanidad de su mente. No andéis así, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ya no anden así, dice Pablo. Nosotros militamos por eso, porque los corazones de las personas están enclaustrados, por así decirlo, en fortalezas con torres muy altas que han sido edificadas con todo tipo de opiniones mentirosas. Y estas fortificaciones formidables se han convertido en las prisiones de esas personas y finalmente en sus tumbas, a menos de que la verdad de Dios los libere por medio de la predicación de la palabra de Cristo. Esa es la única manera. Y nosotros militamos por eso. Por eso es que Pablo, cuando fue a Corinto por primera vez, no trajo estrategias humanas, no trajo ideologías según la ciudad de Corinto, no se ajustó a la cultura, sino que cuando fue a Corinto hizo una cosa. ¿Y saben cuál fue? Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Noten 1 Corintios capítulo 2. Esto es lo que él dice que hizo. Así que, hermanos, versículo 1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no me ajusté a las normas del mundo, no apelé a la retórica o al poder de la elocuencia, dice él, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, sí, con debilidad, estuve con mucho temblor, con mucho temor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, como el secularismo pide, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Pablo hizo una cosa, y una sola cosa, y fue predicar a Jesucristo y este crucificado. Porque solo el poder de la palabra de Dios, el Evangelio, puede penetrar fortificaciones altas, murallas con torres muy, pero muy altas, y rescatar a las personas que están envanecidas en todo tipo de opiniones mentirosas. Como como seguramente tú lo estuviste antes de venir a Cristo. Envanecido en tu propia opinión, con un corazón entenebrecido, amante del ateísmo, un agnóstico por naturaleza, un escéptico, un antagónico de todo lo que tenga que ver con Dios. Y alguien se te acercó y te predicó las gloriosas y maravillosas noticias de que solo Cristo puede darte vida. Y te rescató de esa formidable fortificación en la que estabas como un prisionero, muerto de hambre, desnutrido. Y Él te dio vida y sació tu alma. Solo Cristo puede hacer eso. Solo la palabra de verdad puede hacer eso. Y esa es la primera etapa de nuestro ataque. Pero hay otra etapa. Para tener éxito en la guerra espiritual hay otra etapa. Y la segunda etapa de nuestro ataque es esta, es la captura de todo pensamiento. Es la captura de todo pensamiento. No solo destruimos fortalezas, sino que después que hemos destruido fortalezas, ¿qué hacemos? Capturamos a los pensamientos.
Nota en versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y acá está la segunda, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí el verbo cautivar significa convertir a alguien en prisionero de guerra. Convertir a alguien en prisionero de guerra. Un prisionero de guerra que está atado de pies y manos. Eso es un prisionero de guerra. Y Pablo dice, cautivamos, convertimos a alguien en prisionero de guerra. Incluye esto por supuesto incluye la idea de sometimiento, ¿no? De atar a alguien. Y Pablo aquí continúa desarrollando la imagen de una batalla, de una guerra espiritual. Y él dice lo siguiente, en nuestro ataque, si queremos tener éxito a través de utilizar el armamento adecuado, dice, una vez que hemos destruido las fortalezas, hay que hacer lo siguiente. Hay que liberar la mente de las personas sujetándola a la obediencia de Cristo. Esa es la segunda etapa. Esa es la segunda etapa. Una vez que hemos destruido las fortalezas, las opiniones humanas, las ideologías escépticas, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que liberar a la mente de la persona sujetándola a la obediencia de Cristo. Y ahora, en principio esto puede sonar paradójico, ¿no? ¿Cómo es que nosotros liberamos a alguien llevándolo cautivo a otra persona? Esto puede sonar paradójico, contradictorio, pero cuando nosotros consideramos que no hay verdadera libertad aparte de Cristo, lo mejor que puede sucedernos es convertirnos en esclavos de Dios. Eso es lo mejor que puede sucedernos. Porque no hay libertad afuera de Cristo. Aparte de Cristo nunca encontrarás libertad, sino solo en Cristo tienes libertad. La esclavitud de Cristo es el sonido más dulce que nuestra alma puede escuchar. Ser esclavo de Dios. Eso es lo que Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6. Versículo 17 dice de Romanos 6, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de justicia. Salten al versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos, es la palabra ahí, y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo mejor que puede sucederle a cualquier persona es ser esclavo de Dios. Es lo mejor. De modo que todo pensamiento ahora le pertenece ¿a quién? A Dios. Todo pensamiento ahora le pertenece a otra autoridad. Le pertenece a una autoridad mucho mayor que a la que estábamos sujetos antes. Le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para muchos, esta demanda de Cristo es un poco excesiva. De que todo pensamiento le pertenezca a Él. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Usan su libertad cristiana como ocasión para la carne. ¡Oh! No me hables de eso. En esto ejerzo mi libertad cristiana. Y es lo que Pablo dice en en Gálatas capítulo 5, versículo 3. Usan la libertad cristiana que tienen para ocasión de la carne. Esta demanda de Cristo es un poco excesiva, que todo pensamiento le pertenezca a Él. Pero hermanos, si Cristo es nuestro Señor como predicamos, entonces la entrega de toda nuestra mente es la única opción razonable de ahora en adelante. Es la única opción razonable. Si Él es nuestro Señor, no hay otra cosa que tengamos que hacer que traerle nuestra mente a Él todos los días. Esto significa lo siguiente, escuchen. Esto significa que nosotros no paramos de cautivar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo en ningún momento. No solo en la conversión, durante la peregrinación cristiana. En la santificación, en nuestro crecimiento cristiano, en nuestra vida cristiana, seguimos llevando cautivo
todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, incluso después de que el Evangelio derribó la fortaleza en la cual nosotros nos apoyábamos. El encargo para nosotros sigue siendo el mismo: llevar cautivo todo pensamiento. Hermanos, debemos renunciar a nuestro propio entendimiento, debemos renunciar a la sabiduría de la carne y presentar todos los días nuestras mentes a Cristo vacías para que Él las llene. Vacías para que Él las llene con su palabra. En eso consiste la vida cristiana. En eso consiste la vida cristiana, para tener éxito en esta guerra espiritual. No es solamente haberle entregado la mente una sola vez, es constantemente huir a la tentación y rehuir a querer amoldarse al secularismo y traer nuestros pensamientos, nuestra ideología, nuestros puntos de vista a la obediencia de Cristo. De lo contrario, ¿saben lo que hay? Hay repercusiones inminentes. Si tú no lo haces, habrá repercusiones inminentes. Y eso es lo que Pablo dice en el versículo 6. Y esto nos introduce a la última, a la tercera y final etapa en el plan de batalla. Él dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, dentro del lenguaje militar que está empleando, Pablo afirma que, consecuente con la naturaleza de autoridad que él tiene, él está preparado como apóstol de Jesús para someter o llevar a juicio toda desobediencia que aún quede en la iglesia en Corinto. Si queda desobediencia en la iglesia, yo estoy pronto, dice, ese es un término militar, estoy alistado para venir y llevar a juicio, para venir y castigar toda desobediencia. Este verbo castigar también se puede traducir como vengar. Como vengar. Estoy listo para vengar, dice. De hecho, en otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, esta palabra describe la ira de Dios contra los enemigos de su pueblo. Por ejemplo, acompáñenme a Números 31. Números 31. Versículo 1 de Números 31. Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza. Aquí, en la versión griega del Antiguo Testamento, es la misma palabra que se utiliza en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. También se usa en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 1, después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado, la misma palabra de 2 Corintios capítulo 10, versículo 6, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ha traído su ira contra los enemigos de su pueblo. O sea, la palabra que Pablo usa en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6 para castigar es una palabra bastante fuerte. Es una palabra fuerte que sirve de advertencia para cualquiera de nosotros que no desea ajustarse a la plenitud de la obediencia de Cristo. Que no desea ajustarse a la expectativa de la demanda de nuestro Señor, que es entregarle cautivo todos nuestros pensamientos. Incluso hoy, años después de nuestra conversión. Hermanos, todo pensamiento efectivamente le pertenece a Cristo. Le pertenece a nuestro Señor, que nos compró con su sangre. En las famosas palabras del teólogo Abraham Kuyper, él dice lo siguiente: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo,
como soberano de todo, no clame mío. No hay nada. No hay nada de nuestra existencia humana que no le pertenezca a nuestro Señor. Incluso nuestras ideas, incluso nuestras perspectivas, incluso nuestros puntos de vista. Y esto tiene grandes implicaciones para nosotros. Grandes implicaciones para nosotros hoy. Hoy. Hermano, hermana, si en nosotros hay pensamientos, hay razonamientos, hay opiniones que no se someten a la autoridad del señorío absoluto de Cristo, deben ser rechazados inmediatamente. ¿Saben por qué? Porque Dios puso líderes en la iglesia para castigar toda desobediencia. Y ese es el punto de Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Dios puso líderes en la iglesia para castigar toda desobediencia. Es una gran advertencia. Es una gran advertencia, especialmente para nosotros que estamos dominados en un mundo o vivimos en un mundo dominado por ideas que nos tratan de apartar de Dios. Ahora, por supuesto que la disciplina no es inmediata. Y de hecho Pablo dice esto en este versículo. Él dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, Pablo le está dando tiempo a ellos de que se autoexaminen. Él no va a traer la disciplina inmediatamente. Pablo creía en dar tiempo suficiente a los cristianos que estaban mostrando algún tipo de desobediencia al Evangelio de Cristo al seguir las ideas de estos falsos apóstoles que habían entrado en la iglesia de Corinto. Pablo creía en ser paciente. Pablo creía en dar tiempo. Pero la paciencia siempre tiene fecha de caducidad en la iglesia. Siempre. La paciencia siempre tiene fecha de expiración en la iglesia. En el mundo, las mentiras corren y son libres, pero en la iglesia la verdad sobreabunda. En la iglesia la verdad se sostiene. La paciencia siempre tiene fecha de caducidad dentro de la iglesia. Y a veces, dice Pablo, se requieren de medidas más severas cuando algunos persisten obstinadamente en seguir en el error. Cuando algunos continúan amando estas ideas y no las quieren someter a la obediencia de Cristo, dice Pablo, hay que tomar medidas más severas. Y esta no es la primera vez que Pablo habla acerca de esto. De hecho, Pablo ya les había dado tiempo antes a la iglesia para que tratasen con un hombre que había cometido un pecado del cual no debemos hablar. Y al final de esta epístola, en el capítulo 13, noten lo que dice. Capítulo 13 de 2 Corintios, versículo 2. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, dice. Traeré el castigo, traeré la disciplina, dice Pablo, cuando venga. Versículo 10. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Les quiero advertir con tiempo, por eso les mando la epístola, para que se autoexaminen, para que vean si están llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermanos, la disciplina en la iglesia es necesaria. La disciplina en la iglesia es un mecanismo creado por Dios para justamente cuidar, proteger la pureza de los miembros. La disciplina, y no solamente es eso, sino que la disciplina debe ejecutarse. Debe ejecutarse como testimonio de la verdad, de que amamos la verdad y que no amamos la mentira ni el error. Y los cristianos debemos tomar en serio esta guerra espiritual contra el error todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Porque siempre existe la posibilidad de serle infiel a Cristo en nuestros pensamientos. Siempre existe esa posibilidad de serle infiel a Cristo con mis ideas, con mis perspectivas,
con mis estrategias. Y Pablo dice, tengamos cuidado. Tengan cuidado. Adaptando tal vez las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Y con esto termino. 1 Corintios 9, 27. Estoy adaptando el texto. Cada uno de nosotros debe golpear su propia mente. Cada uno de nosotros debe golpear su propia mente y ponerla en servidumbre, sujetarla, cautivarla. No sea, dice Pablo, que después de haber sido heraldos del Evangelio para otros, vengamos a ser eliminados de la carrera. Cuidado, dice Pablo. Golpeemos nuestra mente, sujetémosla, llevémosla cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Abandonemos esa idea infantil de que nuestros pensamientos están a salvo porque la fortaleza en la cual nosotros nos apoyábamos antes ya ha sido derribada en Cristo. No, tú puedes ser engañado incluso siendo cristiano. Y hay un mundo entero, enteramente secular, que está seduciéndote todos los días, a ti, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, para que engañes a Cristo. Tratando de eliminar a Dios de todas las cosas. No están a salvo tus pensamientos. No están a salvo tus pensamientos, porque todavía estamos en territorio enemigo. Esta no es nuestra casa. Este no es nuestro hogar. Acá no vamos a vivir para siempre. Esto es una morada transitoria y nosotros aspiramos a lo mejor, a lo que está por venir, pero mientras tanto cuidamos nuestros pensamientos, cuidamos nuestras ideas, cuidamos nuestras estrategias. Como advirtió el profundo pensador y apologista Francis Schaeffer, él dijo esto: no es demasiado exagerado decir que estamos en guerra y que no hay partes neutrales en esta batalla. No hay partes neutrales en esta batalla. Y déjenme ir un pasito más adelante. No hay pensamiento neutral en este territorio. No hay pensamiento neutral. No hay idea neutral. O es una idea que está sometida a Cristo o es una idea que todavía sigue a Satanás. Pero no hay algo neutro. No hay algo gris. O toda idea la llevamos y la sometemos a Cristo, o estamos siendo engañados por las mentiras del enemigo. Entonces, hermanos, confesemos que Cristo es nuestro Señor en todo, incluso en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos. Recuperemos nuestra mente cristiana. Recuperemos nuestra mente cristiana de una vez por todas y proclamemos la verdad de Dios con valentía, porque solo de esta manera Dios edifica su iglesia. Cuando nosotros proclamamos la verdad con valentía y en amor. Padre, somos conscientes de que este mundo nos invita todos los días a serte infiel. Somos conscientes, Padre, de que estamos en una guerra espiritual, de que estamos militando, de que estamos batallando en este mundo, de que no estamos de vacaciones, sino que todos los días es una batalla constante, intensa, porque el mundo secular posmoderno que está a nuestro alrededor, que se ha metido en nuestras casas, a través de los teléfonos, a través de las redes sociales, a través de los programas de televisión, a través de la radio, nos tienta. Nos tienta con claudicar, con renunciar a la mente cristiana. Nos tienta a comprometer la verdad en nombre del amor. Nos tienta, Señor, todos los días a alejarnos de ti. Padre, te pido, te ruego que levantes en nosotros hombres y mujeres que estén comprometidos a defender la verdad de Dios, a hablar y proclamar la verdad de Dios todos los días, a combatir el error con tu palabra, porque esta es una guerra espiritual que solo puede ser ganada con el Evangelio de Cristo.
Ayúdanos a predicarnos el Evangelio de Cristo todos los días a nosotros mismos, filtrando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras conclusiones, por más bajas que sean, Señor. Ayúdanos a filtrar todo según tu palabra, porque solo tu palabra nos puede hacer libres. Solo en tu palabra hay vida y vida en abundancia, Padre. Que tu palabra se convierta en el compás de nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y que cautivemos todos los días nuestros propios pensamientos, porque de lo contrario habrán repercusiones. Y lo que comienza con una idea engañosa se convierte eventualmente en un pecado fragante. ¿Y cuántos hay, Padre, que estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros? Porque lo que comenzó con una idea en su cabeza se convirtió en una obsesión de pecado en su vida. Padre, ayúdanos a proteger y a guardar nuestra mente del engaño. Y eso solo podemos hacer trayéndote todos los días nuestra mente vacía a ti para que tú la llenes con tu palabra. Renueva nuestro entendimiento, Dios, como dice Pablo en Romanos 12, porque esa es la única manera de adorarte a ti, de presentar un sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti. Y Padre, te ruego que si hay personas aquí, grandes, jóvenes, incluso los chicos, que todavía están engañados por el error, que todavía están enclaustrados en sus fortalezas ideológicas, que piensan que no es posible que una serpiente hable, que se mofan de que un asno pueda hablar, de que un hombre pueda estar en el vientre de un pez 3 días, de que un muerto pueda resucitar, de que Dios no necesite un proceso evolutivo para crear la tierra. Si hay hombres escépticos, mujeres aquí, antagónicas a tu verdad, te ruego que tu palabra, Señor, quiebre su corazón, lastime la mente, rompa toda fortaleza y la derrumbe ante la gloriosa verdad de que solo Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario, pagó la deuda que nosotros debíamos pagar y nos vistió. Nos vistió con la justicia que tú demandas para que podamos entrar al cielo para siempre. Permíteles ver que Cristo es lo más valioso que esta tierra puede ofrecernos. Que puedan ver la dulzura de quién es Dios. Ábrele los ojos, oh Dios, para que puedan reconocer su pecado y bajarse de esa fortaleza y vivir todos los días como un cautivo, como un esclavo, como un siervo, que no pide nada, pero lo da todo para Jesús, quien lo dio todo para nosotros, para que nosotros podamos tener vida con Cristo. Padre, te ruego que si hay alguien aquí hoy que todavía está perdido, que brilles e ilumines en su corazón fe para creer. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.